de endocrinología del Hospital Salvador B. Gautier, y nosotros salimos como endocrinólogos, nutriólogos. Además hice medicina interna en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Entonces vamos a empezar definiendo qué es la diabetes mellitus. Y esta se define como un grupo de enfermedades metabólicas caracterizada por hiperglucemia resultante de defectos, ya sea en la secreción y o acción de la insulina. Esta hiperglucemia crónica, o sea, tener los niveles de glucemia elevados de una forma crónica, es decir, por más de 6 meses, conduce a una serie de complicaciones que afectan a la mayor parte de los aparatos y sistemas del organismo, que es el tema de la tarde de hoy. Estas complicaciones tradicionalmente han sido clasificadas en dos grupos que muchos de ustedes ya conocen, que son las complicaciones microvasculares o microangiopáticas, que son tres: la retinopatía diabética, la nefropatía diabética y la neuropatía diabética, y las complicaciones macrovasculares o macroangiopáticas, que se refiere al desarrollo de aterosclerosis generalizada prematura que afecta la vasculatura cerebral, coronaria y periférica. Esta aterosclerosis generalizada prematura predispone al paciente diabético al desarrollo de múltiples complicaciones, como son accidente cerebrovascular, infarto agudo al miocardio, claudicación intermitente, gangrena de miembros inferiores y hasta una muerte súbita. Tradicionalmente, la diabetes se clasifica según la Asociación Americana de Diabetes en estos 4 grupos: la diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, otros tipos específicos de diabetes, que ahí se engloban estos que tenemos entre estos corchetes, y la diabetes gestacional. Los términos de diabetes mellitus insulino dependiente y diabetes mellitus no insulino dependiente fueron eliminados por el Comité de Expertos de la ADA, ya que los pacientes con cualquier forma de diabetes pueden requerir tratamiento con insulina en algún estadio de la enfermedad. Por lo tanto, el uso de insulina por sí mismo no clasifica al paciente, y por lo tanto fueron eliminados estos términos: diabetes mellitus insulino dependiente y no insulino dependiente. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? Pues esto es algo como archiconocido por todos nosotros, pero siempre es bueno recordar o mencionar, por si alguno de ustedes todavía no lo sabe, que los síntomas clásicos de la diabetes se conocen como las 4P, donde tenemos la poliuria, que es donde se encuentran todos esos elementos, también como el conducto biliar común. Ok. Continuamos, doctora, disculpe la interrupción. Ok. Entonces, los síntomas de la diabetes se conocen como la 4P, que son la poliuria, que es que el paciente orina mucho en frecuencia y cantidad, pierde peso, esto es por la pérdida de glucemia a través de la orina, la cual conduce a una pérdida de calorías; polidipsia, que es sed excesiva; y polifagia, que es que los pacientes refieren tener mucha hambre. Los pacientes pueden presentar otros signos y síntomas, como son mareos, visión borrosa, debilidad, fatiga y falta de aire. Entonces, ¿cuáles son los criterios utilizados para hacer el diagnóstico de la diabetes? Según la Asociación Americana de Diabetes de este año, del 2020, es que un paciente con una glucosa en ayunas mayor de 126 miligramos sobre decilitro es un criterio para hacer el diagnóstico de diabetes. Una glucemia al azar mayor de 200 miligramos sobre decilitro con síntomas de diabetes, estos síntomas clásicos que acabo de mencionar, las 4P. Una hemoglobina glucosilada mayor de 6.5% y una glucemia mayor de 200 luego de 2 horas de una carga de glucosa de 75 gramos. Entonces, estos son los criterios para nosotros hacer el diagnóstico de diabetes mellitus.
Entonces, ya vamos a hablar de las repercusiones de la diabetes en los diferentes sistemas. Vamos a hablar de las complicaciones de la diabetes, de las complicaciones macrovasculares y las complicaciones microvasculares de la diabetes. Y vamos a empezar con las macrovasculares. Pues le comentaba anteriormente que cuando hablamos de complicaciones macrovasculares, se refiere al desarrollo de aterosclerosis generalizada prematura, que afecta la circulación del sistema nervioso central, del corazón y de la circulación periférica. Cuando hablamos de aterosclerosis, esta se caracteriza por el depósito e infiltración de lípidos en la capa íntima de las paredes de las arterias de mediano y grueso calibre. Esta acumulación de grasas, este depósito de lípidos en las arterias, provoca lo que es inflamación, multiplicación y migración de las células musculares lisas de la pared, que van produciendo estrechamiento de la luz arterial, conllevando a lo que es la formación de la placa de ateroma, como podemos ver en esta imagen, donde esta acumulación de lípidos va causando un estrechamiento de la luz intestinal y conlleva lo que es la formación de la placa de ateroma, que finalmente es lo que conlleva a las complicaciones macrovasculares de la diabetes. Entonces vamos a ver qué causa una complicación macrovascular de la diabetes. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 o tipo 1 tienen 2 a 5 veces más riesgo de desarrollar una enfermedad cerebrovascular, 2 a 4 veces más riesgo de presentar un infarto agudo al miocardio, 2 a 3 veces más riesgo de desarrollar enfermedad vascular periférica que los individuos que no tienen diabetes. Es decir, que una persona que tiene diabetes tiene mayor riesgo de tener un infarto, ya sea a nivel del sistema nervioso central o del miocardio. La aterosclerosis, o sea, la acumulación de grasa en las arterias, en la íntima de los vasos, es la responsable del 80% de la mortalidad de los pacientes con diabetes. Es decir, que los pacientes con diabetes generalmente se mueren es por un infarto o por una enfermedad cerebrovascular. Dentro de este porcentaje, el que se come la mayor parte del pastel es la enfermedad coronaria, pues los pacientes con diabetes tienen o mueren en el 75% de los casos debido a una enfermedad coronaria y el 25% restante a una enfermedad cerebrovascular o a una enfermedad vascular periférica. Y alrededor del 50% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de recién diagnóstico tiene enfermedad de las arterias coronarias. Es decir, que es sumamente importante hacer una evaluación cardiovascular en los pacientes con diabetes por este dato. Entonces, ya yo les había comentado que las complicaciones macrovasculares se producen por la formación de la placa de ateroma, por la aterosclerosis generalizada. Pues vamos a ver qué conlleva a una aterosclerosis generalizada prematura en pacientes con diabetes. La hiperglucemia crónica. Cuando los pacientes tienen hiperglucemia sostenida y persistente en el periodo postprandial, es decir, esas glucemias en ayunas elevadas, esas glucemias postprandiales elevadas, conducen al desarrollo de estrés oxidativo, al aumentar la producción mitocondrial de anión superóxido. El anión superóxido es una especie reactiva de oxígeno que activa varias vías metabólicas envueltas en la génesis de las complicaciones micro y macrovasculares de la diabetes. Estas vías son estas que están aquí enumeradas: la vía del poliol, de la proteína quinasa C beta 2, exosamina y la formación de productos finales de glicosilación avanzada. Entonces, tener la glucemia alta provoca estrés oxidativo y esto es por la producción
a nivel mitocondrial en las mitocondrias del anión superóxido. Otra causa de aterosclerosis generalizada prematura en pacientes con diabetes es la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia, que son alteraciones que están presentes en la diabetes mellitus tipo 2 y que forman parte de las alteraciones fisiopatológicas fundamentales de este tipo de diabetes. Además, la hipertensión arterial, la cual está presente en el 60% de los pacientes con diabetes de recién diagnóstico, también es una causa de aterosclerosis generalizada. Otra causa de aterosclerosis generalizada prematura es la obesidad, en especial la visceral o la de predominio abdominal. El 80% de los pacientes con diabetes son obesos, con un índice de masa corporal mayor de 30 kilos sobre metros cuadrados. Entonces, este fenotipo de obesidad conduce a lo que es una aterosclerosis generalizada prematura. Otra causa de aterosclerosis generalizada prematura en pacientes con diabetes es la activación endotelial. Cuando hablamos de activación endotelial, nos referimos a un aumento en la expresión por parte del endotelio vascular de moléculas que median la adhesión de los monocitos a la superficie del endotelio. Es decir, la activación endotelial se refiere a la activación de moléculas que median o que provocan o que conllevan a que se peguen los monocitos que están circulantes al endotelio vascular. Dentro de estas moléculas que se activan o que se elevan y que median la adhesión o que se peguen los monocitos a la superficie del endotelio o al vaso sanguíneo, están la selectina E y P, la molécula de adhesión intercelular tipo 1, ICAN1, molécula de adhesión a células vasculares tipo 1 y la proteína química atrayente de monocitos tipo 1. Todas estas moléculas provocan una secuencia de eventos que culminan en la formación de la placa de ateroma. Otra causa de aterosclerosis generalizada prematura es la disfunción endotelial, que esta se caracteriza por tener se caracteriza por la disminución y el aumento de varias moléculas. Primero, vamos a tener disminución del óxido nítrico y de la prostaciclina. Vamos a tener que cuando hay disfunción endotelial, vamos a encontrar disminución de la síntesis endotelial y un aumento en la inactivación de lo que es el óxido nítrico. Y el óxido nítrico es el principal factor de relajación derivado del endotelio. Y es la molécula endógena antiaterogénica por excelencia. Es decir, que el óxido nítrico relaja lo que es el vaso sanguíneo, la arteria, y es una molécula que ayuda a que no se forme la placa de ateroma. Pues cuando hay disfunción endotelial, tenemos una disminución de este óxido nítrico. Al disminuir el óxido nítrico, va a haber un aumento de lo que es la expresión endotelial de las moléculas que le mencioné anteriormente, que es la selectina E y P, el ICAN1, BCAN1 y el MCP1. Pues cuando tenemos niveles adecuados de óxido nítrico, este también se encarga de disminuir estas moléculas. Además, el óxido nítrico disminuye la adhesión y agregación plaquetaria y disminuye el crecimiento, proliferación e hipertrofia de las células del músculo liso vascular. Cuando tenemos disfunción endotelial, hay también una disminución de síntesis endotelial de prostaciclina o prostaglandina, lo cual se traduce en vasoconstricción y aumento en la agregación plaquetaria. Y aumentan dos sustancias. Aumenta la endotelina 1,
que esta es la molécula vasoconstrictora más potente conocida. Esta estimula lo que es el crecimiento, proliferación y migración desde la capa media hacia la íntima de la pared vascular de las células del músculo liso vascular, y también estimula la actividad a nivel endotelial de una enzima que se llama NADPH oxidasa, lo cual se traduce en la producción de anión superóxido, que ya les había comentado que es una especie reactiva de oxígeno capaz de inactivar el óxido nítrico y conllevar a lo que es estrés oxidativo. Además, aumenta lo que es la síntesis del endotelial del tromboxano A2, lo cual provoca vasoconstricción e incrementa la agregación plaquetaria. Es decir, que cuando hay disfunción endotelial tenemos la disminución de dos sustancias vasodilatadoras y la elevación de dos sustancias vasoconstrictoras. Las dos vasodilatadoras son el óxido nítrico y las prostaciclina o prostaglandinas, y las vasoconstrictoras son la endotelina y el tromboxano A2. Otra causa de aterosclerosis generalizada prematura en diabéticos es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es el resultado de una excesiva generación de especies reactivas de oxígeno, que son llamados ROS, que supera las defensas antioxidantes. Una de estas ROS es el anión superóxido, el famoso anión superóxido, que inactiva el óxido nítrico, causando disfunción endotelial. Entonces, como consecuencia de la reacción entre el anión superóxido y el óxido nítrico, se forma un compuesto llamado peroxinitrito, el cual es por sí mismo un prooxidante, proinflamatorio, protromborótico y por lo tanto un perpetuador del proceso aterotrombótico. Y en la diabetes mellitus, en los pacientes con diabetes, existe un aumento en la producción de estas especies reactivas de oxígeno y una disminución de defensas antioxidantes. Otra causa de aterosclerosis generalizada prematura en pacientes diabéticos es el estado proinflamatorio que tienen los pacientes con diabetes, que es una inflamación de bajo grado de la pared vascular, que esta se caracteriza porque hay un aumento en las concentraciones de la proteína C reactiva, de citoquinas proinflamatorias como la interleucina 1B, la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, y un aumento en la expresión endotelial de las moléculas que promueven que los monocitos se adhieran al endotelio vascular, que ya se las mencioné, que son la selectina EIP, el BCAN1, ICAN1 y el MCP1, con el subsiguiente reclutamiento de las células inflamatorias en la pared vascular. Entonces, otra causa de aterosclerosis generalizada prematura en diabéticos es el aumento de la formación de células espumosas. Durante la hiperglucemia o en el estado de resistencia a la insulina, ocurre un aumento en la expresión de los receptores scavengers en la superficie de los macrófagos presentes en la superficie endotelial. Aquí tenemos estos macrófagos, pues hay un aumento de estos receptores. A través de estos receptores, los macrófagos, como pueden ver aquí, a través de estos receptores, los macrófagos atrapan a las LDL oxidadas, que serían estas bolitas mamé que están aquí, que se saturan de este colesterol proveniente de estas lipoproteínas y se transforman en lo que es las células espumosas. Estas células espumosas, que no son más que macrófagos cargados de lípidos, se depositan en el espacio subendotelial conformando la estría grasa, que es la lesión patológica inicial del proceso de la aterosclerosis. Además, otra causa de aterosclerosis generalizada es el estado protrombótico o procoagulante, que está caracterizado por un aumento de la adicción y agresión plaquetaria, un aumento en la síntesis endotelial del PAI-1, lo cual provoca disminución de la fibrinólisis, un aumento en la expresión endotelial del factor tisular,
procoagulante, ya que activa la vía extrínseca de la coagulación. Hay un aumento de los factores de coagulación y una disminución de los anticoagulantes endógenos, como son la antitrombina 3, la proteína C y la proteína S. Entonces, otra causa de aterosclerosis generalizada es el aumento de la expresión en las células del músculo liso vascular de los receptores de AT1 de la angiotensina 2, lo cual conduce a la promoción de las acciones vasoconstrictoras, protrombóticas, proinflamatorias, prooxidantes y proaterogénicas de la angiotensina 2. También ocurre lo que es un aumento de la expresión en células del músculo liso vascular del receptor A de la endotelina 1, lo cual provoca un incremento de las propiedades vasoconstrictoras, estimulante del crecimiento, proliferación y migración de las células del músculo liso vascular. Otra causa de aterosclerosis es la dislipidemia aterogénica, que está presente en los pacientes con diabetes, manifestada por un aumento de los triglicéridos, una disminución del colesterol HDL, un aumento de las LDL pequeñas y densas, que son más aterogénicas, un aumento de las concentraciones del ApoB, de la apolipoproteína B, y un aumento del colesterol no HDL. Y en resumen, todas estas causas de aterosclerosis generalizada prematura lo que van a conllevar es a la formación de la placa de ateroma, que es lo que al final va a resultar en las complicaciones macrovasculares de la diabetes, que son la enfermedad cerebrovascular, el infarto agudo al miocardio y la enfermedad arterial periférica. Entonces ya hablamos de las complicaciones macrovasculares de la diabetes y por qué se producen. Ahora vamos a hablar de las complicaciones microvasculares, que estas se refieren a la afección que es condicionada por la hiperglucemia crónica de los vasos sanguíneos de pequeño calibre, como son las arteriolas capilares o precapilares. Fundamentalmente, los que están en la retina, que conllevan a la formación de retinopatía diabética, los del riñón, que conllevan a nefropatía diabética, y la circulación periférica provocando neuropatía. La enfermedad microvascular, o sea, las complicaciones microvasculares, se caracterizan por un engrosamiento de la membrana basal capilar. Entonces, ¿cuáles son los factores que me aceleran el inicio y la progresión de las complicaciones microvasculares de la diabetes? Pues tenemos que la hiperglucemia crónica me conlleva a lo que es las complicaciones microvasculares. Y el objetivo primario del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 y tipo 1 es el control de la glucemia. Pues se vio que en el estudio de CCT, que lo vamos a ver más adelante, se evidenció en este estudio que un mejor control de los niveles de glucemia en los pacientes con diabetes estuvo asociado con una menor tasa de desarrollo y progresión de las complicaciones microvasculares de la diabetes. Por esta razón, la Asociación Americana de la Diabetes recomienda que se alcancen una cifra objetivo o una cifra meta de hemoglobina glucosilada por debajo de 7%. La hipertensión arterial es otro factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones microvasculares. La anemia, por lo que se recomienda que en los pacientes que tienen ya enfermedad renal y que tienen anemia, se tenga de meta tener una hemoglobina mayor de 10 y que se trate a esos pacientes con eritropoyetina. La hiperlipidemia y el tabaquismo son también factores de riesgo
que me aceleran el inicio de estas complicaciones microvasculares. Entonces, ya le había comentado en la primera diapositiva que hay 3 complicaciones microvasculares, que son la retinopatía diabética, la neuropatía diabética y la nefropatía diabética. El 20% de los pacientes con diabetes tiene microangiopatía al momento del diagnóstico. Posteriormente, el daño retiniano se acelera y progresa, por lo que después de 10 años de diabetes, el 50% de los pacientes tendrá algún grado de retinopatía. Y este porcentaje aumenta al 80% en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y en el 97% en aquellos pacientes con diabetes mellitus tipo 1 después de 15 años de diagnosticada la enfermedad. Las causas más frecuentes de ceguera en el paciente con diabetes mellitus tipo 1 es la retinopatía proliferativa, el desprendimiento de retina y la hemorragia vítrea. Mientras que en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 son el edema e isquemia de la mácula y las cataratas. Para detectar de manera temprana lo que es la retinopatía diabética, se debe de realizar una evaluación oftalmológica a los 5 años del diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 1 y al momento del diagnóstico del paciente con diabetes mellitus tipo 2. Existen 2 categorías principales de retinopatía diabética, que es la retinopatía diabética no proliferativa y la proliferativa. La no proliferativa representa el estadio más temprano de la afectación de la retina y esta se caracteriza porque va a haber una permeabilidad capilar con fuga de proteínas, lípidos y glóbulos rojos desde los capilares retinianos hacia la retina. Los hallazgos típicos que se pueden encontrar en la retinopatía diabética no proliferativa son estos que se ven aquí. Vemos en esta imagen una retina sana, donde vemos que los vasos sanguíneos tienen un trayecto que no se le ve ninguna deformidad. Y aquí tenemos la mácula y aquí tenemos donde entra el nervio óptico. Y vemos aquí en esta imagen un fondo de ojo con una retinopatía diabética no proliferativa, donde vamos a encontrar exudados duros. Vamos a ver lo que son aneurismas o microaneurismas y microhemorragias. Las hemorragias puntiformes, estas que están aquí, estas microhemorragias, se deben al escape de glóbulos rojos desde los vasos hacia la retina. Y los exudados duros, que son estos que están aquí, se deben a un líquido seroso que se fuga desde los vasos retinianos que están anormalmente permeables. Entonces, estos son los hallazgos más típicos de la retinopatía diabética no proliferativa. En cuanto a la retinopatía diabética proliferativa, esta se caracteriza, como su nombre lo dice, por proliferación, crecimiento de nuevos capilares y tejido fibroso dentro de la retina y hacia la cama vítrea. Esta ocurre como consecuencia de la oclusión de pequeños vasos, lo cual causa hipoxia retiniana que estimula el crecimiento de nuevos vasos. Y vemos aquí que en esta retinopatía proliferativa, el hallazgo que vamos a encontrar es la formación de nuevos vasos. Ustedes ven que los vasos originales son estos que se ven más rojitos y estos que se ven de color rojo vino serían los nuevos vasos. Estos vasos sanguíneos neoformados son frágiles, por lo que pueden romperse con facilidad, provocando hemorragia vítrea y desprendimiento de la retina, y esto es lo que conlleva al desarrollo de ceguera. Entonces, en los pacientes con diabetes, las cataratas son debidas a 2 mecanismos: a la glucosilación de las proteínas del lente y el exceso de solvitol, que lleva a cambios osmóticos en el lente
que resultan en fibrosis y formación de cataratas. Ambos mecanismos son consecuencia de la hiperglucemia crónica. Así como está en este cuadro, es como ve un paciente con diabetes. Ustedes ven esas manchas como negras. Los pacientes que tienen diabetes y cataratas, así es que pueden ver. También puede ocurrir glaucoma, que este aparece en menos del 10% de los pacientes con diabetes, y el que aparece es el glaucoma de ángulo cerrado, que puede resultar por la formación de nuevos vasos en el iris. En cuanto a la nefropatía diabética, esta es la principal causa de insuficiencia renal crónica en estadio terminal, requiriendo diálisis o trasplante renal. Es responsable del 40% de todos los nuevos casos de pacientes en diálisis. Se desarrolla en el 30% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, y lo que ocurre es un engrosamiento de la membrana basal glomerular, expansión del mesangio, arterioesclerosis hialina de las arterias aferentes y eferentes del glomérulo, depósitos de IgG y albúmina en la membrana basal glomerular y tubular. El síndrome clínico de la nefropatía se caracteriza porque el paciente va a tener presencia de albúmina en orina o de proteína, disminución de la tasa del filtrado glomerular, va a tener aumento de la presión arterial y va a tener un aumento en el riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular. En cuanto a la neuropatía diabética, esta está presente en el 10% de los pacientes al momento del diagnóstico de la diabetes y en el 50% de aquellos con más de 25 años padeciendo esta condición. Tenemos que la neuropatía se clasifica en dos grandes grupos, la sensorio-motora, y esta a su vez se divide en polineuropatía simétrica distal, la neuropatía focal y la miotrofía diabética. Y tenemos que esta puede ser autonómica, donde afectan múltiples sistemas, el cardiovascular, gastrointestinal, geniturinario, sudomotorio y la hipoglucemia no percibida por el paciente. A nivel cardiovascular, los pacientes con neuropatía autonómica pueden presentar lo que es taquicardia persistente en reposo, hipotensión ortostática, intolerancia al ejercicio, fatiga, síncope, mareos, y estos pueden presentar lo que es el síndrome de desnervación cardíaca, que este no es más que estos pacientes tienen la posibilidad de presentar un infarto agudo al miocardio y no presentar dolor, que es indoloro o silente. En cuanto a las manifestaciones gastrointestinales de la neuropatía diabética autonómica, tenemos que estos pacientes pueden presentar la gastroparesia diabética, que esta cursa con náuseas, vómitos, retardo del vaciamiento gástrico, sensación de plenitud postprandial y regurgitación de los alimentos. Pueden presentar disminución de la motilidad esofágica, que provoca reflujo o disfagia. Pueden presentar diarrea por sobrepoblación bacteriana en la luz del intestino, a menudo nocturnas y explosivas. Pueden presentar constipación, alternancia de periodos de diarrea con periodos de estreñimiento y hasta pudieran llegar a presentar incontinencia fecal por disfunción del esfínter anal y disfunción de este. En cuanto a nivel geniturinario, estos pacientes pueden presentar lo que es vejiga neurógena con pérdida del control vesical, ay, señor, qué susto, se cayó algo. Bueno, pueden presentar vejiga neurógena con pérdida del control vesical, infección del tracto urinario, pueden presentar disfunción eréctil. Los pacientes, los masculinos, pueden presentar eyaculación retrógrada, pueden presentar pérdida de la libido. La mujer puede presentar dispareunia, sequedad vaginal,
y pueden presentar anorgasmia. Y en cuanto a los signos y síntomas pseudomotores, estos pacientes pueden presentar piel seca, pérdida del pelo en las extremidades, áreas enrojecidas, puede ocurrir sudoración nocturna, anhidrosis distal e hiperhidrosis central. Y algo que para nosotros resulta una complicación que tememos, que es la hipoglucemia no percibida por el paciente, donde estos pueden presentar una hipoglucemia 30, 20, 40 y no presentar signos y síntomas de la misma. Entonces, en cuanto a la neuropatía sensoriomotora, esta se refiere al daño de los nervios sensoriales, que usualmente se afectan primero los nervios de los axones más largos, resultando en una distribución en media y guantes. Los signos y síntomas que pueden aparecer producto del daño de las fibras pequeñas son pérdida de la sensación de la temperatura, afecta lo que es el toque ligero, la sensación de pinchazo y el dolor. Cuando hay daño de las fibras grandes, disminuye la sensación vibratoria, el sentido de la posición, disminuye lo que es la fuerza muscular y hay una pérdida de la discriminación entre romo y punzante. Una de las complicaciones más temibles de los pacientes que tienen neuropatía diabética es el síndrome de pie diabético, que no es más que una o más úlceras en uno o ambos miembros inferiores en pacientes con diabetes mellitus, que esto sitúa al paciente en un riesgo elevado de amputación. La Organización Mundial de la Salud define pie diabético como un síndrome en los cuales la neuropatía, isquemia e infección producen destrucción tisular, resultando en morbilidad y posible amputación. En tal sentido, el síndrome de pie diabético resulta de la combinación de 3 factores en la presencia de un traumatismo mecánico, térmico o químico en uno o ambos de los miembros inferiores de pacientes con diabetes mellitus. Entonces tenemos que la neuropatía sensoriomotora provoca lo que es pérdida de la sensación protectora de los miembros inferiores, lo que hace que el paciente no perciba adecuadamente traumas mecánicos o térmicos. Entonces los pacientes que tienen pie diabético tienen una combinación de 3 factores. La neuropatía sensoriomotora, que esta va a provocar que haya una pérdida de la sensibilidad protectora. La neuropatía autonómica, que va a provocar anhidrosis de los pies con el desarrollo de piel seca, fisurada y propensa a la ulceración. La enfermedad vascular periférica, que provocada como parte de la aterosclerosis generalizada prematura, que es característica de la diabetes, provoca isquemia y disminución del aporte de oxígeno y otros nutrientes a los miembros inferiores. Y la susceptibilidad incrementada a la infección propia del estado hiperglucémico, es decir, los pacientes que tienen diabetes tienen una susceptibilidad incrementada a la infección. La hiperglucemia produce glucosilación no enzimática de proteínas de polimorfos nucleares neutrófilos, lo que provoca una disminución de la adherencia, quimiotaxis, actividad oxidativa y bactericida de estos leucocitos. En resumen, lo que provoca la hiperglucemia es disfunción de los neutrófilos. A demencia de hiperglucemia ocurre una disminución de la fagocitosis de los polimorfos nucleares debido a un aumento en la concentración de calcio en su interior y a la glucosilación no enzimática de sus proteínas, por lo que estos pacientes tienen mayor riesgo. Entonces, ¿qué debemos de hacer para que los pacientes con diabetes tengan una mejor calidad de vida? Pues en este estudio, el UKPDS, donde se hizo un análisis observacional y prospectivo
con 4.685 pacientes a lo largo de una mediana de 10 años, este estudio mostró que el riesgo de complicaciones relacionadas con la diabetes puede reducirse significativamente con una disminución del 1% en la concentración de la hemoglobina glucosilada. Pero a pesar de que se sabe esto, de que está bien documentado que el control de la glucemia y la reducción del riesgo de las complicaciones relacionadas con la diabetes, con frecuencia no se alcanzan estos objetivos terapéuticos. Y la mitad de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 no logran alcanzar una hemoglobina glucosilada del 7%, que es lo que propone la Asociación Americana de Diabetes. Y en esta gráfica les traigo la reducción de riesgo de complicaciones debidas a la diabetes cuando se reduce 1% de hemoglobina glucosilada. En este estudio se evidenció que hay un 21% de reducción en todas las muertes debidas a la diabetes si se reduce 1% de la hemoglobina glucosilada. Reduce a un 19% el riesgo de extracción de cataratas, a un 17% la reducción de insuficiencia cardíaca, 12% de ictus, 14% de infarto, 43% de vasculopatía periférica y a un 37% de enfermedad microvascular. Es decir, que un control estricto de la glucemia, o sea, reducir la hemoglobina glucosilada por lo menos 1%, se evidenció que ayuda a reducir la progresión de complicaciones microvasculares. Entonces, en resumen, la repercusión global de la diabetes son estas complicaciones: la retinopatía diabética, que es la principal causa de ceguera; la nefropatía diabética, que es la principal causa de insuficiencia renal en estadio terminal requiriendo diálisis; y la neuropatía diabética, que conlleva a lo que es el síndrome de pie diabético. Entonces, ¿cuáles son las medidas para prevenir el desarrollo o progresión de la aterosclerosis en un paciente con diabetes? Y por lo tanto, si se previene el desarrollo y la progresión de la aterosclerosis, vamos a tener menor riesgo de complicaciones. Pues se recomienda tener un control glucémico adecuado. Cuando hablamos de un control glucémico adecuado, nos referimos a las metas de control que propone la Asociación Americana de Diabetes, que es que se tenga una glucemia en ayunas entre 80 y 130 miligramos sobre decilitro, una glucemia postprandial, es decir, a las 2 horas después de comer, menor de 180 miligramos sobre decilitro, y una hemoglobina glucosilada menor del 7%. Que el paciente se le aconseje o que lleve lo que son los cambios en el estilo de vida, que es tener una dieta adecuada, donde tenga las calorías necesarias para alcanzar o mantener un índice de masa corporal normal y una circunferencia de cintura menor de 90 en los hombres y menor de 80 en las mujeres. Que realice ejercicio físico regular, donde la Asociación Americana de Diabetes recomienda que se realice al menos 150 minutos de ejercicio a la semana, que pueden ser divididos en media hora todos los días o 1 hora 3 veces a la semana. Suspender el hábito del tabaquismo, controlar la tensión arterial y manejar lo que son los lípidos. Y con esto pudiéramos ayudar a prevenir el desarrollo y progresión de la aterosclerosis, que es una de la fisiopatología principal para el desarrollo de estas complicaciones. Gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta. Se durmieron. Bueno, doctora, muchísimas gracias de verdad por esta presentación. Vamos a abrir la sesión de preguntas. La pueden escribir por el chat o pueden desmutear sus micrófonos y hacer la pregunta en orden. Si me permiten a mí, doctora, yo le tengo una pregunta.
Pero claro, Ya que usted habló tanto de la presencia de agentes, o sea, la presencia del estrés oxidativo como influyente en la fisiopatología de estos efectos sistémicos, se ha utilizado la suplementación con vitamina E o vitamina C como antioxidantes para ayudar a estos pacientes. no, realmente no se ha demostrado que ninguna vitamina disminuya este estrés oxidativo. Lo que sí ha demostrado que reduce este estrés es el control glucémico, el control de la glucemia, porque lo que conlleva a que se presente es la hiperglucemia crónica sostenida. Ok, perfecto, doctora. Muchas gracias. Y hablando también sobre la cantidad de especies reactivas de oxígeno, ¿eso me podría predisponer a cierto tipo de cánceres o no guardan relación? Sí, sí. La diabetes se ha relacionado a muchos tipos de cánceres, al igual que la obesidad, que sí pudiera predisponer a cáncer. Está bien, muchas gracias. Bueno, doctor, estamos revisando aquí el chat, pero parece que los chicos o aprendieron y entendieron todo o están tímidos. Oye, pero hay muchos conectados, 127. Yo espero que me hayan escuchado. Claro que sí, doctora. Excelente la presentación. Muy buena, doctora. Qué bueno. Es la idea, que aprendan algo en la tarde de hoy. Aquí hay una pregunta, doctora, en el chat, que dice que en el caso de pie diabético, el pronóstico es peor cuando el paciente presenta alguna comorbilidad. Como comorbilidad, aparte de la diabetes. Me imagino que sí. Realmente el pronóstico es peor cuando está asociado a isquemia crítica o a trombosis de las arterias de los miembros inferiores, que como no, si hay un pie diabético, generalmente hay infección. Si hay un trombo o una arteria obstruida, los antibióticos que le administramos a los pacientes no llegan por la falta de irrigación a los miembros inferiores, y ahí el pronóstico es peor. Bien. Sí, muchísimas gracias, doctora. ¿Tienen alguna otra pregunta? Yo creo que ya no hay más preguntas. Pues fue un placer para mí estar con ustedes. Doctora, le queremos agradecer de parte del Grupo de Interés de Medicina Interna por esta excelente exposición, de verdad. Creo que para muchos fue de bastante provecho. Fueron varias cosas que no nos han profundizado tanto anteriormente y personalmente me encantó la exposición, doctora. Muchísimas gracias por su tiempo y por su disposición. Gracias a ustedes por invitarme y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctora. Tener otro tema. Muchísimas Un gracias. placer, doctora. Y un abrazo virtual. Bye. Que tengan buenas noches. Sí, igualmente, igual. Doctora. Un abrazo. Pasen Igual, gracias. Bye bye. Siempre a la hora. Chicos, a Gracias por la ustedes. charla. Chicos, se les debo mencionar que lo del certificado de esta charla se le estará enviando
del día de hoy a una semana, para que por favor sean pacientes con eso. Y muchas gracias por venir. Pasemos a las noticias. A todos los que habían comentado en el chat que no les abrí el formulario, lo abrimos de nuevo un par de minutos, espero hayan podido completarlo, a los que le faltaban. Y nada, en un minuto lo vamos a cerrar de nuevo. Entonces, esperamos entiendan las razones para hacer esto y que hayan aprendido mucho. Bye. Gracias. Gracias, entendemos. ¿Van a pasar la lista una vez más o ya terminamos? No, se pueden salir. Teams genera una lista automática. Ah, perfecto. Está bien, muchas gracias. A ustedes. Bye bye.